Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953 se firma en Roma el Concordato de España con la Santa Sede. El concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano. Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo 4 bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde, el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio. Me llamo Luis Pena Lomba. Nací en La Guardia, provincia de Pontevedra, el 25 de agosto de 1934. Mi padre era pescador, marinero. Me metieron en un barco a trabajar como marinero, como peón, de que andaban a la sardina, a la ardora que le llamaban allí, y estuve ahí hasta los 13 años, 14. Gracias al desarrollo económico, su mejor momento. Franco va a cumplir 74 años. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. Nunca me movió la ambición de mando. Desde muy joven echaron sobre mis hombros responsabilidades superiores a mi edad y a mi empleo. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón. 3 años más tarde, en julio de 1969, Franco se decide por fin a designar sucesor. Fue aprobada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, a título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Franco considera que la monarquía del movimiento ha quedado así instaurada para el futuro. Bueno, hoy vamos a entrevistar a Elsa, que tiene 85 años y emigró a Suiza. Así que cuéntanos un poquito más. En Arcos de Furcos, Cuntis. ¿En tus padres? Mi padre trabajó en la construcción, mi madre trabajaba en el campo y bueno, nosotros también. En cuanto fuimos pequeños la ayudamos. Luego después cada uno fue cogiendo su oficio. Suiza se mantuvo estable durante los años 1970, con una economía sólida y una política de neutralidad durante la Guerra Fría. En 1971 se aprobó el voto femenino, marcando un avance social. Su crecimiento económico se basó en la banca, la industria farmacéutica, la relojería y el turismo, aunque la crisis del petróleo de 1973 tuvo impacto. El país mantuvo baja inflación y desempleo. La industria relojera enfrentó dificultades por la competencia de los relojes cuarzo japoneses, lo que llevó a su reinvención. La llegada de inmigrantes, especialmente de Italia, España y Portugal, generó debates sobre la integración y migración. Por mejorar la vida de nuestros hijos y nuestra,
y fuimos para allá por gente que estaba conocida, que estaba allá, que nos conocía y éramos amigos, y la situación era buena y nos fuimos para allá. El presidente Marcos Pérez Jiménez inaugura 4.000 nuevos hogares en la capital del país. El gobierno venezolano ha destinado 500 millones de dólares, recibiendo así un gran impulso el plan de modernización. Venezuela experimentó un crecimiento económico impulsado por el petróleo durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, desde 1952 hasta 1958. Con inversiones en infraestructura y modernización, Caracas se convirtió en una ciudad moderna, pero el progreso estuvo marcado por represión, censura y persecuciones. Entonces yo El teníamos descontento social un llevó a tío un que golpe estaba de en Estado Venezuela, en enero de tenía otro tío 1958, en la Guardia que que puso ya fin estaba al régimen retirado, autoritario. se había venido de Puerto Rico, y dijo este señor, Agustín Pena, hermano de mi padre, dice, de aquí en adelante no hay más carne de cañón para la mili, todos van a tener que marchar de aquí. Fuimos directamente a un hotel de montaña y trabajamos en un hotel de 3 meses y fuimos para la embajada, estuvimos allí 30 años. Una vez había la Charles Chaplin y resulta que se cortó la cinta y ya, Dios, muy buena, ya ni cine ni nada. Y luego sí, hacíamos cuando eran los días nuestro libro, el fin de semana, a veces nos juntábamos amigos, hacíamos un cocido gallego y lo pasábamos pipa. Como allá teníamos un tío que tenía negocios, tenía 2 cines allá en Caracas, dice, vosotros tenéis trabajo, no vais a pasar más necesidades que las que tenéis aquí. Efectivamente, yo con 15 años, sin cumplir los 16, me mandaron. Salí el 24 de julio de aquí, de Vigo, y llegué el 2 de agosto a Venezuela, a La Guaira. Ganábamos más y teníamos una estabilidad de vida buena. ¿Y con el dinero qué hacías? Y con el dinero, pues bueno, lo que nos hacía falta para gastarnos allí, pues sí, lo gastábamos allí, pero luego el que nos hacía falta, pues lo mandábamos para aquí. Me acuerdo que el primer sueldo que me dieron, 100 bolívares. Me dijo, estos no son para ti, estos van directamente para tu madre, que está allí con 2 hermanas también huérfanas, que estaban sirviendo a un amo también ellas. Ya tenía unos ahorritos más, ya habíamos arreglado la casa de mi madre, que era de esas antiguas, y después ya la hicimos un poco más moderna, y así. Estábamos allí verano y invierno, es como si estuviéramos legalizados allí. Pero bueno, legalizar no nos interesaba, porque ¿para qué? Nosotros no nos íbamos a quedar allí. Tenía la nacionalidad venezolana, que me había nacionalizado ya mucho antes de casarme, porque allí el ser venezolano tenía más facilidades para cualquier documentación o lo que fuera. Yo estaba muy contento con ser venezolano en aquel momento. Hola, mi nombre es Óscar Fernández, soy el padre de Lucía Fernández y bueno, nací en 1975, justo el año que murió Franco, y bueno, me está pidiendo Lucía que haga una breve exposición de lo que del trayecto, que he tenido que viajar y he tenido que salir fuera pues para buscarme la vida, ¿no? Yo estudiaba psicología en la Universidad de Santiago y mientras, pues bueno, trabajaba en una cadena de alimentación, una cadena de pizzerías. Y resultó que me ofertaron, es decir, estamos hablando del año de 1995,
En esa época, pues bueno, el trabajo en Galicia, pues bueno, en Galicia y en España, pues empezaba cada vez a ser más prolífero, pero costaba mucho. Costaba mucho, pues bueno, ganarse la vida, ¿no? Era todo, pues eran salarios, se ganaban de aquella, pues en torno a 60.000 pesetas, lo que vienen siendo aproximadamente unos 250, 300 euros. Y bueno, me surgió una oportunidad, pues yo mientras trabajaba me dieron facultades y ahí desarrollar un concepto, hacer un estudio de mercado y desarrollar un concepto, pero claro, me tenía que ir fuera, me tenía que ir a Miami, en principio íbamos 2 personas a hacer el estudio de mercado, a estar trabajando allí durante 3-4 meses aproximadamente, en diferentes cadenas de restauración para captar todo lo que era el sistema de negocio, el know-how y después replicarlo en España, ¿no? En el viaje que veníamos ya de regreso de Venezuela para España, que allí en el consulado preparé todo y traje unos enseres, de aquellos tiempos traje una televisión que no lo había casi en España todavía, en el año 74, y una lavadora, trajimos todo el mobiliario que en el consulado me lo arreglaron, y aquí en Vigo lo desembarcamos para La Guardia. Y entonces vino una niña más y cuando llegamos a España, éramos 3, 2 venezolanos y una española. Y como te dije, yo ya encontré en Vigo y La Guardia y la comarca un cambio muy radical. Ya no estaba aquella miseria que habíamos dejado, porque las cosas habían cambiado, no como uno quisiera, porque el régimen no estaba, y España estaba un poco aislada políticamente, entonces no había las facilidades que hay hoy en día de las naciones tan unidas que se ayudan. Y el francés, bueno, es una cosa que me gusta y me defiende un poco. El alemán no, el alemán es una cosa que para mí es imposible. Pero bueno, también el italiano se habla mucho porque hay mucha gente italiana. Los patrones, sobre todo la primera, bueno, pero como mi madre, porque me orientó mucho, hablaba el español y me orientó mucho y me ayudó muchísimo. Entonces para mí no fue un sacrificio porque me encontré con la embajadora que me aconsejaba de todo, como si fuera mi madre. El orden que hay, la gente no es bruta como es aquí. Aquí la gente, allí no escuchabas hablar a los jóvenes ni a nadie tonterías por la calle, no. Allí la gente es seria, es correcta. Mi tío que estaba allí en La Guardia, que había regresado ya de América hace muchos años, me dijo, tú vas a tener que irte a una escuela aquí a aprender el castellano, porque no es lo mismo llegar sin dominar un poco el idioma que llegar como paletas, perdonando la palabra. Una vez que finalizó el periodo de investigación, pues ya no podía volver a Vigo, tenía que ir a Madrid. En Madrid, entonces, allí es donde estuvimos desarrollándolo y abriendo negocios a lo largo de toda España. Estuve en Madrid pues aproximadamente unos 3 años, abriendo negocios de restauración, de hostelería, tanto de esa nueva cadena como de otras, de la misma empresa. Después de esos 3 años en Madrid, pues estuve deambulando por toda España, por Galicia, en Galicia en concreto, por el noroeste, por Asturias, Valladolid. En Valladolid estuve 1 año, en Zaragoza en Aragón estuve 3 años, llevando todo el norte de España y bueno, viajaba por toda la geografía, pero bueno, era complicado volver. Era complicado volver a Vigo, manteniendo pues el nivel adquisitivo que tenía en aquellos momentos, ¿no? Entonces, pues bueno, si querías prosperar, si querías tener ganar dinero, ¿no? O tener un buen nivel adquisitivo, pues tenías que irte para afuera.
¿Y recomiendas a la gente emigrar? Ay, yo no quiero decir emigrar, pero el estar 1 año, 2 o 3 años, por cualquier circunstancia, mismo trabajando, es muy importante. Muy importante. Se aprende mucho. El salir afuera, se aprende mucho. La inmigración, bueno, para los países es buena, para los receptores todavía más requete buena, para el país que la suministra es un poco triste que uno haga una carrera aquí en su país, en España, donde estamos ahora, y que después, por desgracia, tengamos que marcharnos a buscar un sueldo mejor o una vida mejor, cuando aquí debían ofrecértela y no tener que ir afuera. Pero las cosas son como son y no como uno quiere. Bueno, yo recomendaría a la juventud ahora, cuando termine sus carreras, los que están estudiando y los que no están estudiando, que tengan una profesión que no sea académica, puede ser de albañil o electricista o fontanero, pero que sea bueno, que tenga un título, que se queda aquí en España mejor que irse al extranjero, pero cada uno busca lo mejor que le conviene. Me preguntabas también antes por el tema de hacer una comparativa, ¿no? Una comparativa con la migración de los años 40, 50, 60, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Toda la emigración de los años 50, 60 primero eran emigración ya sea política, por causas políticas. Estábamos en una dictadura y mucha gente que lógicamente que no compartía, bueno, que no compartía, que iba en contra del franquismo o de la dictadura, pues lógicamente tenían que emigrar a otros países, ¿no? Tanto a Latinoamérica como a Francia, etcétera, etcétera. Después estaba también la migración por necesidad, es decir, aquí se pasaba durante la posguerra, hubo una recesión muy grande y lógicamente la gente pues era complicado. Era complicado llevar pues bueno, la manutención y eso, es decir, el desarrollo estaba muy limitado todavía. Fly me to the moon, let me play among the stars.